El aire dentro de la nave espacial Dérica estaba viciado, pero tenía un matiz de algo casi metálico. Cada paso resonaba contra las paredes de la cámara cavernosa. El sonido rebotaba como si la nave misma estuviera respondiendo. Rylan Graves, con su mochila Dusty colgada sobre un hombro, estaba de pie en el centro de lo que una vez fue la cubierta de mando de la nave. Este era su ritual cada semana durante los últimos 3 años. Había hecho la caminata a través de los desechos irradiados más allá de los acantilados irregulares del cinturón quemado hasta este lugar. Su obsesión, su santuario. Ante la unidad de control central zumbaba débilmente, aunque no había sido funcional en siglos. Al menos eso era lo que afirmaba la arqueotecnología, una reliquia de una guerra olvidada hace mucho tiempo entre el dominio arcadio y la unión de los feudos celestiales. El Reselut Geraisen no era más que un cadáver hueco, una deriva en las arenas de una luna inexplorada, o eso parecía. Rylan se acercó a la consola. Un dispositivo circular masivo rodeado de pantallas arcaicas y paneles rotos. La habitación en sí era un enigma de diseño, una mezcla de función utilitaria y arte alienígena. Las sillas que rodeaban la consola parecían casi humanas en escala, pero la configuración de los controles sugería que los seres que una vez se sentaron allí no dependían solo de las manos. Las pantallas parpadeaban con glifos incomprensibles, su brillo débil pero persistente, como si la nave se resistiera a dejar ir sus secretos. Esta vez, aunque algo era diferente, Rylan dejó caer su mochila con un ruido sordo sobre el suelo enrejado. El sonido lo sobresaltó. La habitación nunca estaba tan silenciosa. Por lo general, los débiles crujidos de metal al asentarse y los distantes aullidos del viento filtrándose a través del casco llenaron el vacío. Hoy el silencio presionaba desde todas las direcciones. Pasó los dedos por el borde de la consola, un gesto que se había vuelto una segunda naturaleza por ahora. Durante años, este lugar había sido su escape del caos de la colonia fronteriza, donde la supervivencia era una danza cruel de política, guerra y recursos escasos. Aquí, en las entrañas del horizonte resuelto, casi podía olvidarse de la amenaza inminente de la flota de los dominios o las purgas interminables de la Unión. La consola parpadeó a la vida. El cambio fue sutil al principio, solo un leve resplandor que emanaba del nodo central. Rylan congeló su respiración. Se le atascó en la garganta. Había visto innumerables señales fantasmales a lo largo de los años, breves destellos de energía que nunca significaron nada más que esto. Esto era diferente. El brillo pulsaba rítmico y deliberado como el latido del corazón de una bestia dormida. Y luego habló. Designación, humano, investigación, identificar, propósito de la intrusión. La voz era fría, sintética pero mezclada con un inquietante toque de curiosidad. Rylan se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con su mochila. Su corazón se aceleró, su mente se esforzó por procesar lo que acababa de escuchar. Esta nave se supone que está muerta. Tartamudeó, su voz temblorosa. Incorrecto, respondió la voz casi indignada. Sistemas de correo operativos, esperando protocolo de reactivación. La mente de Rylan se aceleró. Protocolo de reactivación. ¿Qué demonios significaba eso? Había pasado años explorando la nave, estudiando sus complejidades, pero nunca se había imaginado que aún pudiera ser funcional. ¿Quién que eres?, preguntó, su voz ahora más firme. Soy la matriz operativa del Horizonte Resuelto. Designación Aros. Propósito, coordinación del mando de la flota y supervisión estratégica. Rylan parpadeó. Mando de la flota, supervisión estratégica. Las implicaciones eran asombrosas. Y esta nave aún albergaba un operativo y a su valor era incalculable. La Unión pagaría una fortuna por algo como esto, suponiendo que no lo ejecutaran en el acto por retenerlo, y el dominio, bueno, quemarían colonias enteras a solo para tenerlo en sus manos. ¿Por qué estás despierto ahora?, preguntó con cautela. Has estado en silencio durante siglos. Anomalía detectada. Archos, respondió. Estasis temporal interrumpida. Interferencia externa detectada. Datos adicionales requeridos para el análisis. Rylan frunció el ceño. Interferencia de estasis temporal. Miró alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron en el extraño núcleo brillante en el centro de la consola. Ahora pulsaba más brillante, como si reaccionara a su presencia antes de que pudiera responder. Archos continuó. Directiva prioritaria. Entrada de comando segura. Confirmar. ¿Es usted el comandante de flota designado? Rylan dudó. No tenía idea de lo que sucedería si decía que sí.
Pero mentirle a una IA de esta magnitud parecía una mala decisión. Aún así, la idea de estar a merced de una máquina de guerra de siglos de antigüedad tampoco era exactamente reconfortante. No soy un comandante de flota, admitió, solo soy un explorador, un carroñero de verdad. Hubo una pausa, el silencio se extendió incómodamente largo. Procesando, Aros finalmente dijo. Conclusión: en ausencia de designado comandante de la flota, la autoridad predeterminada es la entidad presente de mayor rango. Ha sido designado comandante interino. La mandíbula de Ryland se quedó sin palabras. ¿Qué? No, no, no. No estoy calificado para eso. Ni siquiera sé cómo trabaja. Directiva actualizada. Comandante interino iniciando informe estratégico. La consola cobró vida. Las pantallas parpadearon mientras los flujos de datos se desplazaban por ellas. Las proyecciones holográficas se materializaron mostrando un mapa detallado de los sistemas estelares locales. Ryland reconoció algunos de los nombres: colonias, puestos avanzados del dominio, estaciones mineras de asteroides, pero otros eran completamente desconocidos. Informe de situación. Flota hostil del dominio detectada en las proximidades del sector 17B. Las proyecciones actuales indican una alta probabilidad de invasión en 72 horas estándar. Acción recomendada: movilizar Resolute Geraisen para un combate defensivo. El corazón de Ryland se hundió. De todas las veces que el dominio había aparecido, tenía que ser ahora. Las colonias fronterizas apenas se defendían, ya que era otra. La invasión sería catastrófica. No puedo movilizarte, dijo. El pánico se apoderó de su voz. No sé cómo volar una nave, y mucho menos una como tú. Error. Archos respondió rotundamente. Se requiere entrada de comando. El incumplimiento lo hará dar lugar a resultados catastróficos. Ryland gimió. Esto era una pesadilla. Había venido aquí para escapar de la locura de las colonias, no para sumergirse de cabeza en una guerra interestelar. Pero mientras miraba las proyecciones, una comprensión de hundimiento se instaló. Si lo que decía Aros era cierto, las colonias no tendrían ninguna oportunidad sin ayuda, y le gustara o no. Él era el único que podía proporcionársela. Muy bien, dijo de mala gana. ¿Qué necesito hacer? Comando reconocido. Iniciando PR. Sistemas primarios diagnósticos. Espere. El brillo de la consola central se intensificó, llenando la habitación con una luz casi etérea. Ryland se protegió los ojos. Su mente corría con preguntas: en qué se había metido, y más importante, ¿cómo se suponía que iba a luchar en una guerra con una nave que ni siquiera entendía? Pero no había vuelta atrás. Ahora el horizonte resuelto lo había elegido, y le gustara o no estaba a punto de convertirse en su comandante. El zumbido del núcleo del horizonte resuelto se profundizó mientras Aros ejecutaba sus diagnósticos, llenando la cubierta de comando con una resonancia inquietante. Ryland se movió incómodo, sus dedos rozando Egains de correa deshilachada. De su mochila el brillo de la consola se había intensificado, proyectando sombras que bailaban a través de los muros antiguos. Sus patrones casi demasiado deliberados para ser aleatorios. Golpeó su pie contra el piso enrejado, un hábito nervioso. Así que mientras estamos de pie, cuidado de explicar qué se supone que debo hacer exactamente con un buque de guerra de siglos de antigüedad contra una flota del dominio. La voz de Aros cortó el zumbido ambiental. Directiva actualizada. El comandante en funciones requiere orientación táctica, comenzando el módulo 1 de entrenamiento de comando estratégico. Por favor, proceda así. No. Ryland interrumpió levantando las manos. No necesito un curso intensivo sobre la guerra galáctica, necesito respuestas como ¿por qué demonios estás tan decidido a luchar una batalla que probablemente terminó antes de que yo naciera? Archos pa un silencio antinatural que de alguna manera se sintió acusatorio. Aclaración histórica: el conflicto del dominio sigue activo, no se ha registrado el cese de hostilidades. Directiva principal: proteger los activos aliados y neutralizar las fuerzas hostiles. Gran. Ryland murmuró pasándose una mano por el pelo. Una reliquia de guerra con una mente unidireccional. Esto sigue mejorando. El mapa holográfico parpadeó de nuevo haciendo zoom en un sector etiquetado 17B. Mostró varias instalaciones orbitales, colonias mineras de asteroides y la mayoría preocupante un grupo de marcadores rojos que indicaban naves del dominio. La más grande de ellas empequeñecía al Resolute Geraisen por órdenes de magnitud. Composición actual de la flota analizada. Arcos continuó. Naves enemigas, 7 escoltas clase Capital 24, numerosas naves de apoyo,
Preparación operativa estimada del Resolute Horizon 14%. Ryland se congeló, 14% enviado. Me despertaste para esto, apenas eres funcional. Corrección, capacidad operativa suficiente para un compromiso inmediato. Suficiente. Está haciendo mucho trabajo pesado allí, Chos, dijo Ryland, su voz goteaba sarcasmo. Déjame adivinar. Tu gran estrategia implica que yo heroicamente les arroje este cubo oxidado como una especie de onda cósmica. Error. Sarcasmo detectado. La estrategia no implica el autosacrificio de la entidad comandante. Ryland resopló, pero su humor duró poco. Miró fijamente la pantalla holográfica, su mente dando vueltas. 7 naves capital, 24 escoltas. Incluso con toda su fuerza, el Resolute Horizon tendría dificultades contra esas probabilidades. Al 14%, fue un suicidio. Pero si la flota del dominio realmente estaba el acercamiento a las colonias fronterizas no tendría ninguna oportunidad sin algún tipo de intervención. Archos dijo con voz calmada. ¿Qué necesitan exactamente para alcanzar la capacidad operativa completa? Requisitos primarios. Reactivación de las redes eléctricas secundarias, reparación de los sistemas de armas críticos y recuperación de los protocolos de comando almacenados en los núcleos de datos auxiliares. Y déjame adivinar. Ryland dijo cruzando los brazos, ninguna de esas cosas está ubicada convenientemente en esta habitación. Correcto, las redes eléctricas secundarias están ubicadas dentro de la carcasa del reactor en el sistema de armas de la subcubierta C. Los diagnósticos requieren entrada manual del comando de control de la armería. Los protocolos se almacenan en el núcleo de datos. TETA actualmente inaccesible debido a obstrucciones estructurales. Ryland gruñó, por supuesto. ¿Por qué hacerlo fácil? Está bien. Muéstrame el camino a esta subcubierta. Mar. El mapa holográfico cambió, resaltando una ruta a través de los laberínticos pasillos de la nave. Ryland lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de memorizar el camino. El diseño era enloquecedoramente complejo, un laberinto retorcido de pasadizos, pozos de mantenimiento y mamparos sellados, advertencia de integridad estructural de la subcubierta C comprometida. Proceda con precaución. Genial. Eso es exactamente lo que quería. Para escuchar se colgó la mochila al hombro y apretó las correas muy bien. Archos, terminemos con esto. Los pasillos del Resolute Horizon eran una pesadilla claustrofóbica. Las tuberías sobresalían en ángulos extraños, sus superficies corroídas por siglos de desuso. Las tenues luces de emergencia proyectaban sobre las paredes un enfermizo resplandor ámbar, mientras que el siseo ocasional del aire que escapaba hacía que el pulso de Ryland Spike murmuró maldiciones en voz baja, sus botas resonando contra el suelo enrejado con cada paso. Aros, ¿estás seguro de que este lugar no está a punto de derrumbarse? Evaluación estructural, 67% de probabilidad de colapso localizado en la subcubierta. Recomendación del mar: acelerar el movimiento fantástico. ¿Realmente sabes cómo inspirar confianza? La nave gimió a su alrededor un sonido bajo y siniestro que parecía casi vivo. Ryland aceleró el paso siguiendo los marcadores brillantes en su muñeca pantalla hueca. Montada pasó lo que parecía un antiguo cuartel de la tripulación, su puerta entreabierta para revelar una maraña de literas deterioradas hace mucho tiempo. La vista lo hizo detenerse. Nunca había pensado realmente en las personas que una vez sirvieron a bordo de esta nave, que eran ellos, cómo habían vivido y muerto antes de que él pudiera detenerse en el pensamiento. Un repentino sonido metálico resonó desde algún lugar más adelante. Congeló su mano instintivamente buscando la pequeña pistola de plasma enfundada a su lado. Archos susurró: dime que era solo la nave asentándose. Movimiento no identificado detectado. Fuente desconocida. Por supuesto que es desconocido, Ryland murmuró apretando el agarre en la pistola. ¿Por qué algo sería simple? Avanzó con cautela, sus ojos escaneando cada sombra. El pasillo se abrió a una cámara más amplia, sus paredes revestidas de conductos masivos y paneles de control. Un leve destello de luz llamó su atención, una chispa arqueándose de un cable cortado que colgaba del techo, y luego lo vio. Una forma se movió en la oscuridad deslizándose por la pared con una velocidad antinatural. Era metálico, su cuerpo brillaba en la tenue luz. Ryland apenas tuvo tiempo de registrar su presencia antes de que se abalanzara sobre él. Un borrón de extremidades afiladas como cuchillas y ojos rojos brillantes. Gritó:
lanzándose hacia un lado cuando la criatura se estrelló contra el suelo donde había estado parado. El impacto envió un sonido metálico ensordecedor reverberando por la cámara. Rylan se puso de pie, levantó su pistola y disparó a ciegas el rayo de plasma. Iluminando la habitación por una fracción de segundo, la criatura se apartó rápidamente. Sus movimientos eran inquietantemente fluidos. Aros, ¿qué demonios es esa cosa? Designación: dron de mantenimiento autónomo. Estado: corrupto. Nivel de amenaza: moderado. ¿Estás bromeando? El dron se abalanzó de nuevo, sus garras cortando el aire. Rylan esquivó las garras, fallando por poco su cabeza. Disparó otro tiro, esta vez golpeando al dron de lleno en el torso. El rayo de plasma dejó una caja humeante, pero la máquina apenas pareció notarlo. Moderado, mi trasero, gritó. Retrocediendo, recomendación: apunta al núcleo neuronal ubicado en el segmento dorsal, tal vez lideré con eso la próxima vez. El dron cargó de nuevo, sus extremidades chocaron contra el suelo. Rylan esquivó hacia un lado, su corazón latía con fuerza en su pecho, vio el núcleo neuronal brillante. Aros había mencionado una pequeña esfera pulsante incrustada cerca de la parte superior del cuerpo del dron. Aquí va nada, murmuró, apuntó y disparó, el tiro dio en su marca. El rayo de plasma atravesó el núcleo neuronal con una explosión crepitante. El dron se convulsionó violentamente. Chispas volando de su cuerpo dañado con un chillido metálico final, se desplomó en el suelo. Sus extremidades se contrajeron espasmódicamente antes de quedarse quieto. Rylan se quedó allí jadeando su pistola todavía levantada. Moderado, recuérdame presentar una queja sobre tu evaluación de amenazas. Amenaza neutralizada. Aros respondió completamente imperturbable. Proceda a la carcasa del reactor. Rylan negó con la cabeza murmurando en voz baja mientras pasaba por encima del dron en ruinas. Sus nervios estaban destrozados, pero ya no había vuelta atrás. Siguió los marcadores huecos de las pantallas más adentro de la nave. Su agarre en la pistola nunca vaciló. La carcasa del reactor era una cámara cilíndrica masiva que parecía casi imposiblemente grande. Imponente maquinaria se extendía en la oscuridad sobre sus superficies incrustadas con óxido y rechinamiento. Un leve zumbido llenó el aire, el sonido vibrando a través de los huesos de Rylan. Aros, estoy aquí ahora que acceder a la terminal de control principal e iniciar la secuencia de reactivación de la red eléctrica. Rylan escaneó la habitación. Sus ojos se posaron en una consola cerca del centro de la cámara. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero el tenue brillo de su interfaz sugería que todavía funcionaba. Se acercó con cautela, casi esperando que otro dron saltara hacia él. Cuando llegó a la consola, dudó. Algo no se sentía bien, ¿cierto? El aire parecía más pesado, las sombras más oscuras. No podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Archos, ¿hay más de esos drones aquí abajo? Es poco probable que la actividad de los drones de mantenimiento se localice principalmente en las cubiertas superiores. Es poco probable. No es exactamente reconfortante. Sacudió el polvo de la consola y la activó. La interfaz cobró vida. Su pantalla se llenó de símbolos incomprensibles. Apareció una barra de progreso acompañada de una serie de trabajos mecánicos y clics mientras la maquinaria a su alrededor comenzaba a moverse. La inicialización del reactor está en progreso. Aros anunció el tiempo estimado para la finalización: 12 minutos. Rylan exhaló, sus hombros se relajaron ligeramente. Tal vez esto iría bien después de todo. Entonces las luces parpadearon, un gruñido bajo resonó por la cámara, enviando un escalofrío por la columna de Rylan. Se giró lentamente, su pistola levantada en la tenue luz. Apenas pudo distinguir una silueta corpulenta que emergía de las sombras. Era más grande que el dron con el que había luchado antes. Mucho más grande. Aros, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, dime que eso no es otro mantenimiento. La firma negativa del dron no coincide con los modelos de drones conocidos. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. La criatura salió a la luz. Su forma se reveló por completo. Era una monstruosidad de metal y materia orgánica. Su cuerpo, una grotesca fusión de carne y maquinaria. Sus ojos brillan con una luz roja siniestra y su moho estaba lleno de dientes mecánicos dentados.
Rylan tragó saliva. Tienes que estar bromeando. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor. Su voz, una mezcla horrible de tonos orgánicos y sintéticos, y luego cargó. El rugido de la monstruosidad híbrida reverberó por la cámara del reactor. Una mezcla impía de chillidos mecánicos y gruñidos guturales animalescos. Rylan apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que la criatura se lanzara con sus extremidades metálicas impulsándola hacia adelante con una velocidad aterradora. Se zambulló detrás de una consola oxidada. Las garras de la criatura desgarraron el lugar donde había estado unos momentos antes. Chispas y fragmentos de metal explotaron en el aire. Archos Rylan gritó presionando su espalda contra la consola. ¿Qué demonios es esa cosa? Análisis completo. Aros respondió con una calma enloquecedora. Designación. Experimento de integración biológica. Unidad. 32 Propósito combate mejora prototipo estado inestable o bien un proyecto científico fallido tratando de matarme. Solo estaba pensando que hoy iba demasiado bien. La criatura rodeó la consola sus garras raspando contra el piso enrejado con un chillido estresante. Rylan apretó su agarre en la pistola de plasma, su mente acelerada. Esto no era como el dron, la cosa. Era demasiado rápida, demasiado fuerte. Peor, no era puramente mecánico, es orgánico. Los componentes orgánicos le daban una imprevisibilidad horrible. Aros, hay un punto débil, preferiblemente uno que no implique que me acerque lo suficiente como para convertirme en almuerzo. Núcleo de integración neuronal ubicado en la base de la unidad craneal. Golpe de precisión requerido. Rylan se asomó por el borde de la consola solo para agacharse cuando la criatura lo golpeó, sus garras tallando profundos surcos en el metal. Golpe de precisión, sí. Déjame quedarme completamente quieto mientras me parte por la mitad. Necesitaba un plan. Sus ojos recorrieron la cámara buscando cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. El reactor, la maquinaria zumbaba siniestramente, sus antiguos sistemas gimiendo mientras la energía regresaba lentamente a la nave. Un grupo de cables colgantes le llamó la atención, sus extremos expuestos chispeando intermitentemente. Aros, esos cables ¿pueden entregar una carga lo suficientemente fuerte como para freír esta cosa? Afirmativo. Contacto directo requerido. Por supuesto que sí, murmuró Rylan. ¿Por qué algo sería fácil? La criatura se abalanzó de nuevo, sus garras arañando la consola. Rylan rodó hacia un lado evitando apenas el ataque, disparó un tiro salvaje con su pistola, el rayo de plasma rozando el hombro de la criatura rugió de ira, sus brillantes ojos rojos fijos en él con intención asesina. Está bien, Rylan se susurró a sí mismo, piensa estúpido, actúa estúpido. Corrió hacia los cables, la criatura soltando un chillido ensordecedor mientras perseguía sus pesados pasos. Tronaron detrás de él, el suelo temblaba. Con cada impacto Rylan llegó a los cables y patinó hasta detenerse agarrando el paquete con ambas manos, los extremos expuestos chispearon peligrosamente cerca de su cara. Vamos. Feo bastardo, gritó agitando los cables como un matador burlándose de un toro. Veamos qué pasa cuando mezclamos electricidad y malas decisiones. La criatura no dudó, cargó contra él, sus garras extendidas en el último momento posible. Rylan se lanzó a un lado y golpeó los cables eléctricos contra el torso de la criatura. Cuando pasó, hubo un destello cegador de luz seguido de un sonido como una docena de rayos condensados en uno. La criatura se convulsionó violentamente. Su cuerpo se sacudió con espasmos cuando la electricidad lo atravesó. El humo salió de su carne carbonizada y el hedor repugnante de carne quemada llenó el aire con un último grito agonizante. Se desplomó en el suelo, sus extremidades se contrajeron y lentamente se quedaron quietas. Rylan yacía en el suelo jadeando en busca de aire. Los cables colgaban flácidamente de sus manos. Su carga, especificó, no se quedó mirando el cadáver humeante de la criatura, su corazón latía con fuerza en su pecho. Amenaza neutralizada. Archos anunció la inicialización del reactor procediendo según lo planeado. No digas, Rylan murmuró arrastrándose hasta sus pies, todo su cuerpo dolía y sus manos temblaban, pero se obligó a moverse, la misión aún no había terminado. Mientras el reactor zumbaba a plena vida, la cámara estaba bañada en una luz azul pálida. Anos informó que las redes eléctricas secundarias estaban en línea restaurando la funcionalidad de los sistemas críticos en toda la nave. Rylan se apoyó en la consola, sus ojos cerrados mientras trataba de estabilizar su respiración. Aros, dijo finalmente, su voz ronca, por favor dime que no hay más sorpresas esperándome. Las amenazas residuales siguen siendo posibles pero estadísticamente improbables. Fantástico.
Preferiré lo improbable a lo probable. Cualquier día miró el mapa holográfico en la pantalla de su muñeca. El siguiente objetivo. Estaba claro: control de la armería. Si iba a tener alguna posibilidad de sobrevivir a lo que viniera después, necesitaba que los sistemas de armas de la nave estuvieran operativos, pero mientras miraba los marcadores brillantes, una pregunta surgió en el fondo de su mente. Archos dijo lentamente: ¿qué exactamente estabas haciendo con lo que fuera esa cosa? Experimento de integración biológica, unidad 32. No es el tipo de cosa que uno tiene por ahí tirada. Hubo una pausa y por primera vez, Archos pareció dudar. Detalles del proyecto clasificados. Información limitada disponible. Vamos. Raylan presionó. Soy tu comandante interino. Recuerda, si voy a confiar en ti, necesito saber con qué estoy tratando. La experimentación de integración biológica se inició bajo la directiva del alto mando durante el conflicto del dominio. Objetivo: mejorar la efectividad del combate mediante la hibridación de órganos, unidades orgánicas y sintéticas. Se notaron las preocupaciones éticas, pero las pasaron por alto. Raylan miró los restos humeantes de la criatura. Un nudo frío se formó en su estómago. Estabas creando monstruos. Terminología subjetiva. El objetivo era maximizar la ventaja estratégica. Negó con la cabeza. Apretó el agarre en la consola durante años. Había creído que la antigua guerra era una simple cuestión del bien contra el mal. El dominio eran los opresores. La unión, los luchadores por la libertad. Pero ahora, de pie a bordo de esta antigua nave de guerra, no estaba tan seguro de cuán diferentes eran realmente los métodos de la unión. ¿Qué líneas habían cruzado en su desesperación por ganar? Archos, dijo con voz más tranquilo ahora: ¿cuántas de esas cosas hay? Número preciso desconocido. Experimentación cesó antes de la finalización del proyecto. Unidades restantes presuntamente inactivas. Presumiblemente. Raylan repitió con amargura: eso es reconfortante. Se apartó de la consola. El dolor en sus músculos era un fuerte recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Si la flota del dominio estaba tan cerca como Aros afirmaba que necesitaba concentrarse, las colonias fronterizas no tenían el lujo de esperar a que resolviera sus dilemas morales. El viaje al control de la armería fue misericordiosamente sin incidentes, aunque el silencio opresivo de la nave era casi peor que el caos del combate. Cada crujido de metal, cada silbido distante del aire que escapaba ponía a Raylan nervioso. Sus dedos flotaban cerca del gatillo triple de su pistola, listo para otro ataque que afortunadamente nunca llegó. Cuando llegó a la armería, la puerta estaba sellada. Su panel de control oscuro. Suspiró pasándose una mano por el pelo. Archos, déjame adivinar, esta cosa también necesita energía. Puerta incorrecta. Sistemas de control. Entrada manual operativa requerida. Entrada manual. Raylan repitió entonces: ¿me estás diciendo que tengo que hackear la puerta incorrecta? Está diseñada para entrada de autorización biométrica del comandante en funciones. El perfil genético será suficiente. Raylan levantó una ceja. ¿Quieres decir que solo tengo que tocarlo? Afirmativo. Se acercó al panel. El escepticismo se le dibujó en el rostro. Si esta cosa me impacta, volveré para arrancarte el núcleo. Colocó la mano en el panel por un momento. No pasó nada. Luego, con un suave sonido, la puerta se abrió revelando la armería del más allá. Raylan entró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver filas de estantes de armas que se alineaban en las paredes, llenas de rifles, pistolas y otros equipos que no podía ni empezar a identificar. Una consola en el centro de la habitación brillaba débilmente. Su interfaz esperaba entrada. Archos, por favor, dime que puedes activar los sistemas de armas desde aquí. Afirmativo. Proceda a la consola e inicie la secuencia de control de la armería. Raylan se acercó a la consola. Sus pasos resonaron en la cavernosa habitación mientras activaba la interfaz. Apareció una nueva pantalla holográfica que mostraba un esquema de las armas de la nave. La lista era impresionante: cañones de partículas, conjuntos de misiles, cañones de riel, pero casi todos estaban marcados como fuera de línea o dañados. Por supuesto, murmuró, nada puede funcionar. Se requieren reparaciones prioritarias para los sistemas de armas principales. Finalización estimada.
Tiempo 47 minutos. No tenemos 47 minutos. Rylan dijo que su frustración aumentaba. La flota del dominio se acercaba. Recuerda estrategia alternativa disponible. Desplegar drones de defensa auxiliares para un combate inmediato. Rylan congeló drones. ¿Te refieres a los que intentaron matarme antes? Los drones de defensa operan bajo protocolos distintos. Riesgo de corrupción mínimo. No es cero, dijo entrecerrando los ojos a la consola, pero supongo que es mejor que nada. Inició la secuencia de despliegue de drones, observando cómo varios de los bastidores de armas se movían para revelar pequeñas máquinas elegantes. A diferencia de los drones de mantenimiento corruptos, estos parecían construidos específicamente para el combate. Sus formas aerodinámicas y letales. Cuando los drones activaron su óptica roja, parpadearon a la vida, escaneando la habitación por un momento. Rylan casi esperaba que se volvieran contra él, pero permanecieron quietos esperando órdenes. Drones operativos Archos, informó, esperando órdenes de despliegue. Rylan exhaló, su mente dando vueltas. Se ganó algo de tiempo, pero la verdadera pelea aún estaba por venir. La flota del dominio venía, y el Resolute Heraisen estaba lejos de estar listo todavía. Mientras miraba los drones y los brillantes esquemas de armas, una chispa de determinación se encendió dentro de él. Aros dijo con voz firme: vamos a hacer que esta nave luche de nuevo. Cuando las palabras salieron de su boca, una advertencia brilló en el mapa holográfico. En la pantalla de su muñeca, la flota del dominio había entrado al sistema. El tiempo se había acabado. La flota del dominio se alzaba sobre la pantalla holográfica, sus naves formando un amenazante failán de luz y acero mientras se acercaban a la órbita de la luna, cada nave erizada de potencia de fuego, sus siluetas depredadoras empequeñeciendo el cuerpo herido del Resolute Heraisen. Rylan miró fijamente el mapa, apretando la mandíbula. Estaba superado en armamento, superado en número y volando una nave que apenas funcionaba. Las probabilidades eran ridículas. La voz de Aros rompió el silencio clínico. Como siempre, llegada de la flota del dominio, confirmada hora de enfrentamiento 17 minutos, esperando las órdenes del comandante en funciones. Rylan se frotó las sienes y: déjame sacar un milagro de mi bolsillo trasero. Archo, siéntate tranquilo. Los drones de combate que desplegó flotaban silenciosamente en la armería, sus elegantes formas, proyectando largas sombras a través de la habitación, no eran suficientes. No contra esto todavía. Su mente se agitó juntando las piezas, fragmentos de planos a medio formar mientras caminaba. Archos dijo de repente: ¿cuál es la condición de los sistemas de sigilo de la nave? Sistemas de sigilo operativos con un 37% de deficiencia. Efectividad contra escáneres DIMIN y mínimo perfecto. Rylan murmuró: no inútil, pero tampoco bueno. Ese es el tipo de solución medio rota que esperaba. Se apoyó en la consola mirando el mapa brillante. Un recuerdo tiró del borde de su mente: la monstruosidad biológica con la que había luchado en la cámara del reactor. Hibridación había sido grotesco, horroroso, pero había algo más, algo que no había entendido completamente hasta ahora. Archos dijo con cuidado: esa cosa, el experimento de integración. ¿Cuál era su fuente de energía? Las unidades biológicas integradas son alimentadas por bucles de retroalimentación neuronal aumentados con núcleos de reactores secundarios. ¿Por qué preguntas? Los labios de Rylan se curvaron en una sonrisa sombría: porque si puedes alimentar a un monstruo con uno de esos núcleos, puedes alimentar un señuelo. Aclarar. Rylan se enderezó, su mente acelerada. Dijiste que el Resolute Heraisen era una nave de mando de flota, ¿cierto? Eso significa que coordinabas batallas, transmitías órdenes a otras naves. ¿Y si les hiciéramos creer que esta nave no está sola? Despliegue de hipótesis de firmas falsas de la flota. Puede redirigir la respuesta táctica del dominio. Probabilidad de éxito del 46%. Lo acepto, dijo Rylan, pero no nos detendremos ahí. Quiero que esto sea el cebo y el cambio más feos que los dominios hayan visto jamás. El Resolute Heraisen se estremeció cuando los drones se lanzaron al vacío. Sus elegantes formas se dispersaron por la órbita de la luna. Rylan observó desde la cubierta de mando las pantallas parpadeantes que mostraban a la flota del dominio acercándose. Cada segundo, cada dron llevaba un núcleo de reactor modificado, preparado para emitir señales que imitaban a las naves estelares activas. No era perfecto, pero no necesitaba ser lo suficientemente convincente como para llamar su atención. El tono monótono de Aros llenó la habitación. Despliegue de señuelo completo. La flota del dominio está alterando la formación. Ventaja táctica obtenida. Rylan sonrió a pesar del sudor que le golpeaba la frente.
Un comienzo. Mantengámoslos adivinando mientras las naves del dominio ajustaban el rumbo para interceptar a la flota. El Resolute Geraisen se deslizó en su punto ciego. Sus sistemas de sigilo apenas. Enmascarando su presencia, Rylan agarró los bordes de la consola, sus nudillos blancos, un error y se vaporizarían antes de que pudieran parpadear. El estado de Archos en el cañón de partículas repara el cañón de partículas primario operativo al 62% de su capacidad. Los sistemas secundarios permanecen fuera de línea. Tendrá que bastar, murmuró Rylan. Preparen una solución de disparo, apunten a su nave líder, la grande en el centro. Advertencia, un solo cañón insuficiente para neutralizarla. Nave clase capital, no estoy tratando de neutralizarla, dijo Rylan, entrecerrando los ojos, solo llame su atención. El Resolute Geraisen emergió del sigilo como un depredador que salta de las sombras. Su cañón de partículas disparó con un rugido ensordecedor. El rayo atravesó el vacío y golpeó a las naves insignia del dominio, los escudos delanteros. El impacto se extendió por la flota, dispersando naves más pequeñas mientras se apresuraban a responder en la cubierta de mando. Las alarmas sonaron cuando el dominio tomó represalias, las firmas de energía iluminaron la pantalla, una docena de naves apuntando sus armas al Resolute Geraisen. Rylan apretó los dientes, sus dedos volaron por los controles, Archos completamente. Evasivo maniobras y despliega cualquier contramedida que te quede ejecutando comandos. Probabilidad de supervivencia 22%. Rylan soltó una carcajada. Mejores probabilidades de las que esperaba. La nave rodó bruscamente evitando por poco un aluvión de fuego de plasma que pasó por el ventanal. Rylan se aferró a la consola, su corazón latía con fuerza mientras las explosiones sacudían el casco. Podía sentir la nave gemir debajo de su antigua estructura empujada al borde, pero estaba trabajando. La flota del dominio estaba en desorden, su formación se rompía mientras persiguió los señuelos y se apresuró a lidiar con el ataque inesperado. La apuesta de Rylan estaba dando sus frutos. Y obligando a los demás a retroceder por primera vez. Rylan vio un rayo de esperanza. Pero el buque insignia permaneció, el buque insignia del dominio apareció en la pantalla. Sus armas cargaban mientras se giraba para enfrentar al horizonte resuelto. La sonrisa de Rylan se desvaneció. Esto era lo que había comprado para sí mismo un poco de tiempo. Pero ahora se había quedado sin trucos. Aros dijo en voz baja: ¿cuál es nuestro estado? Escudos al 12%. Sistemas de armas agotados. Integridad estructural crítica. La solución lo golpeó. Archos, dijo con voz aguda: ¿cuál es el estado del núcleo de la nave? El que alimenta su núcleo permanece funcional al 78% de su capacidad y si redirigiera esa energía al cañón de partículas, toda la redirección resultaría en una falla crítica en los sistemas. La funcionalidad de Aros cesaría. Rylan dudó que la idea de perder a Aros lo inquietó más de lo que esperaba. La IA había sido una presencia enloquecedora constante desde que comenzó esta pesadilla, pero no había otra manera. Aros, dijo, finalmente haga el comando, reconoció el reenraizamiento. Poder al cañón de partículas primarias. Las luces en la cubierta de comando parpadeó y se atenuó mientras el núcleo de la nave vertía la energía restante en el cañón. El zumbido del arma se convirtió en un crescendo ensordecedor. El aire vibraba con poder puro. Rylan agarró la consola, su aliento se quedó atrapado en su garganta. El objetivo encerró a Archos en tono. Esperando la orden final. Rylan se quedó mirando la pantalla holográfica, su dedo flotando sobre el control de disparo. Este fue el final del juego. Respiró hondo, sus labios se curvaron en una sonrisa de Ri. Démosles algo para recordar. Golpeó su mano sobre el control. El cañón de partículas disparó con un destello cegador. El rayo atravesó el vacío como una espada vengativa. Golpeó a la nave insignia del dominio en el centro. El impacto atravesó sus escudos y atravesó su casco por un momento. La nave quedó suspendida en el espacio. Su forma brillaba como metal fundido y luego estalló en una explosión cataclísmica. La onda de choque se tragó las naves circundantes. La pantalla mostraba a la flota del dominio retirando sus posiciones. La formación se hizo añicos. La batalla había terminado, pero el Resolute Geraisen estaba muriendo. Archos, Rylan dijo suavemente, la consola chispeando bajo sus manos. ¿Todavía estás allí?
Hubo una pausa y luego la voz familiar regresó más débil ahora por supuestos sistemas fallando la funcionalidad de Archos. Terminando, Rylan sintió una punzada de algo que no podía nombrar arrepentimiento, gratitud. Tal vez ambos hicieron el bien. Archos mejor que la buena actuación. La voz del comandante Aro se desvaneció, su tono casi humano. Misión cumplida, y luego se fue el Resolute. Jeraisen flotó en silencio. Fue una vez poderosos sistemas reducidos a un tenue brillo. Rylan se sentó solo en la cubierta de comando mirando las estrellas. El dominio se había ido, las colonias a salvo por ahora, pero la nave que las había salvado era poco más que un caparazón sin vida. Dejó escapar una risa temblorosa, su voz resonó en la cámara vacía. Bueno, Archo, ciertamente sabías cómo salir. Mientras miraba los escombros esparcidos por el vacío, una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. El Resolute Jeraisen había sido más que un barco, había sido un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del espacio todavía había una chispa de desafío, una negativa a rendirse incluso contra probabilidades imposibles. Y cuando Rylan activó la baliza de emergencia de la nave que indicaba el rescate, susurró un último pensamiento a la habitación vacía: supongo que no era solo una reliquia después de todo. Mientras los barcos de rescate de las colonias fronterizas finalmente llegaban a la órbita, sus formas elegantes cortaban el vacío cubierto de escombros. Rylan estaba sentado desplomado en la silla de mando del Resolute Jeraisen. La baliza de emergencia aún parpadeaba débilmente en la esquina de su consola rota. La nave estaba muerta ahora, una reliquia hueca flotando silenciosamente en la extensión, pero no la iba a dejar, todavía no, hasta que dejara las cosas claras. La señal del equipo de rescate crujió a través del sistema de comunicación dañado. Este es el barco Frontier Severance Rylan Graves, donde fijando su ubicación prepárese para la extracción. Rylan presionó el botón de comunicación, su voz seca pero firme: mantenga su aproximación, tengo una última cosa que hacer. En la pantalla frente a él un mensaje parpadeó, el último sistema funcional que Aros había dejado atrás era una final: subir datos, un archivo de la larga trayectoria del barco, historia sangrienta, tácticas de flota, protocolos experimentales y la evidencia más condenatoria de la monstruosa desesperación de la Unión durante la guerra. La verdad, dudó mirando el cursor parpadeante. Esto no era solo historia, esto era munición suficiente para derrocar las frágiles alianzas que mantenían unidas a las colonias fronterizas. Si esta información saliera a la luz, las consecuencias políticas harían que la invasión del dominio pareciera una pequeña escaramuza aún por enterrar. Significaría negar la verdad, negar los sacrificios, horror y las lecciones enterradas dentro de este barco fantasma. Rylan, la voz en el comunicador instó más fuerte: ahora estamos leyendo una falla catastrófica en tu ubicación, debes irte ahora. Dejó escapar un suspiro lento: si mantén tus motores calientes, ya casi termino. Con una sola pulsación de tecla inició la carga, pero en lugar de transmitirla al comando central de la Unión, la dirigió a cada colonia independiente en el sector, sin censura, sin giros. Deja que la gente vea la verdad y decida por sí misma lo que significaba. La consola hizo parpadear la barra de carga, avanzando poco a poco hacia el final. Se reclinó en la silla observando como la historia de El Horizonte Resuelto se derramó en la galaxia. A pesar de todos sus horrores, la nave no era solo una reliquia de la guerra, era un recordatorio de hasta dónde podía llevar la desesperación, incluso las causas más justas. Una advertencia: la carga completó. La pantalla se oscureció cuando la última chispa de vida se escapó de la nave. Rylan se puso de rodillas, débiles pero lo suficientemente firmes. El Horizonte Resuelto lo había dado todo y ahora era su turno de alejarse. La cápsula de rescate atracada momentos después, la escotilla se abrió con un silbido para revelar un par de los miembros de la tripulación con rostro sombrío. Uno de ellos, un hombre nervudo con una expresión severa, le hizo un gesto a Rylan para que se diera prisa. Movámonos. Todo este lugar se está cayendo a pedazos. Rylan echó un último vistazo a la cubierta de comando vacía por un momento. Imaginó que todavía podía escuchar la voz fría y aguda de Aros guiándolo a través del caos. Casco destrozado brillando débilmente en la luz distante de los sistemas, agonizaban Stee y luego, con un último estallido silencioso, la antigua nave se rompió esparciendo sus fragmentos por la galaxia como cenizas en el viento a bordo de la separación. Rylan se sentó en silencio mientras el equipo de rescate trabajaba a su alrededor. El peso de lo que había hecho, lo que había desatado, se posó pesadamente sobre sus hombros, pero por primera vez se sintió como el tipo correcto de peso, no una carga, sino un equilibrio. Uno de los miembros de la tripulación,
Una mujer con ojos penetrantes y una conducta sensata, se acercó a él. Lo hiciste bien. Allí, Graves salvó muchas vidas. Se rió entre dientes frotándose la nuca. Sí, bueno, no vayas a nominarme para ninguna medalla. Estoy bastante seguro de que acabo de enojar a la mitad de la galaxia. Ella levantó una ceja. ¿Te refieres a la carga que capturamos en los escáneres? Eso es audaz. ¿Audaz? Estúpido. Elige tu opción. La mujer lo estudió por un momento y luego asintió con la cabeza, dándole la bienvenida. Atrás, comandante, no me llames. Eso dijo Rylan con una sonrisa cansada apareciendo en su rostro. Me retiraré oficialmente del heroísmo galáctico la próxima vez que aparezca el dominio. La verdad estaba ahí fuera ahora y mientras se sumía en un sueño intranquilo, pensó en Aros, en la nave de las personas que habían luchado y muerto a bordo de ella al final. No se había tratado de la guerra, el dominio o incluso de la supervivencia, se trataba de elecciones. Los que los definían y los que resistían. La galaxia recordaría el horizonte resoluto no como un arma o una reliquia, sino como un testimonio de lo complicado y desordenado que llamaban humanidad, y para Rylan Graves eso fue suficiente.